a Pablo Fuente, bienvenido a Libertad Digital Televisión. Estamos encantados de tenerte porque desde luego eres un referente desde hace tiempo en lo que es ya la transmisión de información, datos, estadísticas, noticias de coronavirus. La verdad que tenemos que darte la enhorabuena, Pablo, porque lo estás haciendo como nadie. Eres colaborador, para los que no te conozcan, de Iker Jiménez en Cuarto Milenio. También estás con el doctor Gaona, que nosotros también somos muy fan del doctor Gaona en la reunión secreta. Y también tienes tu canal de YouTube propio que se llama Radio El Respeto y diriges ese programa. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Perfecto, pues Pablo, tenemos muchísimas preguntas, porque nosotros estamos siguiendo tu trabajo, tu recuerdo, y recordamos todos perfectamente, pues aquel vídeo en enero en Cuarto Milenio que se hizo viral, famosísimo ya. Para quien no lo haya visto, pues lo pondremos también en esta entrevista en la que tú ya vaticinabas lo que iba a pasar, ¿no? Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? Una pregunta. Dos, España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas? Me voy a ir a cosas más simples. Cualquier persona que coja el metro, en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Utiliza la televisión pública para enseñar a la gente que se debe toser con el codo aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas? En Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado. ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Sigo más y díganos qué medidas concretas. No salga a decir, no, bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo, porque eso va a hacer que la gente se calme. Esto es como un examen. Cuando tú sabes el temario y estudias, sabes lo que te va a caer y tú llegas al examen tranquilo. Este es el momento de prepararse, es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan quédese en casa 14 días para no contagiar a alguien. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, significa que tengo que tener papel higiénico, significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. El 80% de los ingredientes de la medicación del mundo vienen de China y vienen de India. Si se produce un corte en la fabricación, y yo lo estoy sufriendo en las fábricas con las que yo trabajo, los ingredientes para fabricar esos medicamentos no van a llegar. ¿Cuál es el plan B? Eso son medidas concretas. Y a partir de ahí, pues has sido muy crítico también con toda la información de coronavirus que ha estado dando el gobierno, con la gestión incluso a nivel global de la pandemia. Y ahora mismo, Pablo, nos encontramos en verano con rebrotes. Estamos conociendo la noticia de la hace unos minutos, Valencia, otro foco, País Vasco. ¿Cómo estás viendo, cómo valoras esta situación de rebrotes? Bueno, pues era algo que lamentablemente era de esperar, porque teniendo en cuenta la seroprevalencia que se ha demostrado que tenemos en este país, no solo en este país, sino en otros, hay todavía muchísima gente expuesta, y lo que hemos aprendido del virus durante estos meses es que es muy contagioso, con lo cual no es una sorpresa ver este tipo de rebrotes una vez que se ha abierto la economía. Es decir, tenemos las fronteras abiertas, llega el verano, también la gente ha salido de sus hogares. Y bueno, esas semanas que hemos estado confinados sirvieron para contenerlo, pero claro, ahora una vez que abrimos, pues todos los epidemiólogos ven esto como algo relativamente normal. Lo que hay que hacer es controlar estos rebrotes. Y si hay algo también que hemos aprendido durante la gestión de esta pandemia es que cada día cuenta, es decir, cada día que no se toma una acción eh, con la debida contundencia, pues eso tiene un impacto que puede llegar a ser muy grave. Claro, ¿tienes la sensación, Pablo, porque también estuvo crítico también en tu cuenta de Twitter, con la información que se está dando? Porque parece que el coronavirus ya no está, que ha desaparecido.
¿te da la sensación de que ya la gente no está tan concienciada o ha habido un fallo de comunicación también por parte del gobierno que está vendiendo que aquí ya todo se ha terminado y que como en el verano el virus ya no tiene fuerza, pues no pasa nada? Yo creo que es un fallo de comunicación a nivel global. No lo centraría solo en nuestro gobierno. Yo creo que hemos asistido a una crisis comunicativa como yo no recuerdo. Tengo 47 años y jamás he observado una crisis a nivel comunicativo como esta. Cómo se han manejado los mensajes, lo que no se nos ha contado, que es mucho, y cómo se siguen manejando esos mensajes que llegan al gran público, sobre todo en televisión, en la que, bueno, yo echo de menos muchas cosas. Echo de menos mensajes mucho más contundentes, porque, como muy bien decías, el virus sigue con nosotros. 2, echo de menos mensajes contundentes a la hora de contar las consecuencias que conlleva este virus a nivel no solamente de pues, las muertes, todo lo tenemos muy cerca, parece que se nos ha olvidado ya, pero en este país, según las estimaciones, han muerto casi unas 50.000 personas, aunque las cifras oficiales están en torno a los 29.000, pero bueno, esos excesos de mortalidad nos dicen que son más. 3, echo de menos mensajes para la gente joven, que ahora estoy viendo fiestas, estoy viendo actuaciones, sobre todo de la gente joven, que generalmente es asintomática y que es verdad que les afecta el virus menos en cuanto a, bueno, a posibilidades de gravedad. Y echo de menos el decirles, oye, posiblemente a ti no te afecte, pero cuando tú vuelvas a casa, a tu padre sí o a tu abuelo sí. Entonces, todo eso conjuntado junto al verano, que evidentemente pues, con las altas temperaturas uno quiere salir y demás, pues conlleva que estemos viendo pues, estos rebrotes que a todos nos preocupan. Y como decía, yo creo que esto es algo que ocurre en Bélgica, ocurre en Francia. Acabo de colgar una videollamada con mi mujer, que es belga, y está allí en este momento. Y me decía, Pablo, aquí la gente no lleva mascarillas, o tampoco. Es decir, no es solamente algo que ocurre en España, Estados Unidos lo estamos viendo. Estados como Perdona, Pablo, Florida o ¿en como... Bélgica no están llevando la mascarilla? Muy poca gente lleva mano a la calle. Te hablo de esa videollamada concreta que he tenido con mi mujer, pero me dice, oye, me estoy Sí. moviendo, y sí que es verdad que es obligatoria en el transporte público, pero luego entras en un supermercado o en una tienda y hay mucha gente, incluso dependientes, que no llevan mascarilla. ¿Qué ocurre? Bélgica tuvo una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes muy similar a la de España, que han sido posiblemente los 2 países que peor han gestionado esta pandemia. Entonces, bueno, si uno analiza datos concretos y datos de modelización, pues ve que aquellos países, aquellos estados, aquellos condados, incluso en Estados Unidos, que han gestionado el uso obligatorio de mascarillas, pues ven una cifra de reducción de contagios y de muertes importante. Entonces parece que hay pues una correlación, ¿no?, en eso. Pero por resumirlo, creo que asistimos a una crisis de comunicación muy grave. Claro, y de hecho no solo porque te estás refiriendo, por ejemplo, a lo que es la comunicación gubernamental, ¿no? Pero también la labor de los medios de comunicación, hablamos de medios de comunicación generalistas, y en este caso también televisiones, ¿no? Como hemos visto en informativos televisivos. De hecho, parte de vuestro gran éxito que habéis tenido es que había una falta de información impresionante con respecto al coronavirus. Una información a la que vosotros, desde el programa, y sobre todo tú, Pablo, transmitías a diario, estabas encima, o sea, gente que quería saber cómo prepararse para este coronavirus, cómo protegerse, porque hemos visto de que, bueno, los gobiernos, cuando vosotros estabais ya hace casi 3 meses, creo ya, recomendando el uso de mascarillas, no casi recomendando, sino diciendo es obligatoria. El gobierno todavía, digo, hablo del español porque es el caso que más conozco, pero también es verdad que en otros países igualmente, pues no han transmitido los medios de comunicación tampoco se han puesto las pilas en ese aspecto, ¿no? No han buscado una información veraz y crítica, además de la gubernamental, ¿no? O eso Bueno, parece. sí, bueno, sí, si nos retrotraemos al mes de febrero, que es cuando grabamos ese programa que tú comentabas al principio, nosotros desde enero ya estábamos haciendo especiales de seguimiento sobre el coronavirus en redes sociales, estábamos haciendo programas en YouTube, luego salió esa famosa grabación en Cuarto Milenio, pero
había algo que nos llamaba mucho la atención, que es la discrepancia que había entre lo que nosotros estábamos viendo, hablando con científicos de primer nivel mundial. Hablamos con virólogos, con epidemiólogos de todas las universidades del mundo, científicos que estaban analizando datos en tiempo real y compartiendo esa información con nosotros. Había una discrepancia entre ese mensaje con el que nosotros veíamos en televisiones y, como bien decías, pues también de distintos gobiernos. Entonces, ahí había algo que se nos escapaba. Hemos estado escuchando, que ya se nos ha olvidado, oye, esto es una gripe, no pasa nada, hasta que ya las cosas se nos echaron encima. Yo creo que las redes sociales han jugado un papel muy importante. Yo te doy mi ejemplo. En mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, yo comencé con unos 3.000 y pico seguidores a finales de febrero y hoy estoy en 94.000 seguidores. ¿Qué quiere esto decir? Que la gente está ansiosa pues de tener otras fuentes de información, otras referencias y bueno, que la gente, pues la gente no es tonta, entonces la gente acude a buscar otro tipo, a comparar, que se nos está contando la verdad, se nos está diciendo algo que no nos cuadra. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que lo ha hecho muy bien en redes sociales, han sido una fuente muy importante de información y creo que han tenido una labor, como bien decías tú, que yo creo que al final muy positiva para los ciudadanos. Pablo, quería preguntarte qué te parece las medidas en los aeropuertos. No sé si son demasiado laxas porque hemos visto que solo rellenan un documento, con lo cual no sé si esas medidas no valen para nada. Tenemos supuestamente un triple sistema de control. Uno, como bien dices, es ese cuestionario que deben rellenar los pasajeros que llegan al aeropuerto. El otro es un control de temperatura y el otro es un control visual. En mi humilde opinión, estas medidas no valen absolutamente para nada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, principalmente porque sabemos que un gran porcentaje de la gente que está infectada es bien presintomática o asintomática. Es decir, gente que no presenta ningún tipo de síntoma, no tose, no estornuda, incluso no tiene los ojos rojos, con lo cual un control visual, pues es muy difícil ver que una persona que no tiene síntoma alguno es casi imposible de ver. Dos, esa persona no va a mostrar fiebre, con lo cual un control de temperatura, y esto hay estudios en aeropuertos como Hong Kong, que se han hecho estudios medidos en el que se ve que es un absoluto coladero. Y tres, un cuestionario, te pueden ocurrir dos cosas. Una, por supuesto, si tú no tienes síntomas, vas a poner, me encuentro perfectamente, no tengo ningún tipo de síntoma. O dos, si tú eres un poco inconsciente, y todos sabemos que en España somos el destino vacacional de mucha gente de países como Inglaterra o gente joven que quiere venir a pasárselo bien, pues igual te dicen, oye, no, yo me encuentro bien, no pasa nada, por si acaso me paran. Entonces, si esas son las medidas que tenemos para controlar los casos importados, yo creo que son un gravísimo error, sobre todo un país como España, en el que tenemos millones de turistas anuales, en el que el PIB del turismo supone pues casi un 14%, y me parece un gravísimo error, sobre todo teniendo herramientas que podríamos implementar a día de hoy, que existen, que son efectivas, pero que sí que requieren de una pequeña inversión y sobre todo una coordinación. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando, por ejemplo, de los pools, lo que son test de grupos que te permiten pues, hacer pruebas a muchísima gente que llegue a España sin tener que probar a todos. Tú puedes coger cada avión que llegue, tomar un número de muestras y si encuentras un positivo, entonces vas a buscar más específicamente esos casos. Pero esos pools, que bueno, si tú hablas con médicos que se dedican a la analítica, te lo van a decir, ¿no? Son una gran forma de evitar que tengamos casos importados importantes. ¿Se está aplicando esa medida en algún país? En algunos países sí, lo está aplicando Alemania, por ejemplo, lo está aplicando Israel con muy buenos resultados y sobre todo América del Sur, donde han tenido una gran escasez de test, porque eso también lo que te permite es ahorrar el número de test que haces, pues se está aplicando. Como bien digo, creo que esto es algo que se debería implementar ya en un país como España y que a mí me llama mucho la atención que ni se esté hablando de ello.
Pero ¿y por qué crees que, o sea, no hemos aprendido nada, parece, después de todo? Y con casi, como bien dices, 50.000 muertos, aunque sean no oficiales, pero sí que es esa cifra la que se baraja, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué no? Pues yo la verdad es que no te sé dar una respuesta. A mí me cuesta mucho entenderlo. O sea, yo creo que si queremos evitar volver a confinarnos, esta es una de las medidas. Tendríamos que ir a por el virus de forma agresiva, haciendo test, test y más test. ¿El por qué no se hace? Pues posiblemente por mm, mm, no incomodar a los turistas, no ponerles algún tipo de medida adicional que pueda, pues, espantar. Pero claro, eso es una mirada muy a corto plazo de la Claro, situación. claro. Entonces, yo entiendo que debe haber, pues no sé si habrá algún problema logístico, aunque con toda la gente con la que he hablado, y es mucha, de cómo se haría esto en realidad, pues parece que tampoco es tan complejo y además el coste es absolutamente irrisorio, con lo cual tú podrías incluso exigir a un turista que pagase una tasa, como se hace en muchos países, como Nueva Zelanda, que tú tienes que pagar una tasa de 4 o 5 euros y se te hace ese test. No significa que el turista se quede allí esperando el resultado, porque tú le puedes decir, oye, vete a tu hotel y si encontramos algo, tienes que volver. Lo que Ujú. requiere es de coordinación y un poquito de inversión, pero yo creo que merece la pena. ¿Crees que nos volverán a confinar o habrá confinamientos parciales? Yo espero que no, pero sí que creo que una posibilidad muy real es que haya confinamientos parciales, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de cada zona. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en partes de Cataluña. Tenemos ahora también rebrotes, bueno, tenemos 68 rebrotes en este momento en España, y algunos de ellos van a requerir de confinamientos incluso un poco más severos. En el caso de Lérida tenemos un confinamiento perimétrico, pero parece ser que si eso pues sigue evolucionando de la manera que a día de hoy parece que va a evolucionar, que no es buena, pues posiblemente tendremos que estar hablando de volver a meter a la gente en casa, lamentablemente. Ujú. Con respecto, quería preguntar también, porque, claro, me hablabas de a nivel global, que también la crisis, evidentemente no hay un liderazgo o no ha habido países, aunque haya países, como bien decías, que en cuanto a las medidas del aeropuerto lo estaban haciendo mejor, pero sí que si tenemos una visión global, no parece que haya un país que haya sido determinante o que lo haya hecho absolutamente bien, a excepción de, muy curioso, y quería preguntarte por eso, los países colindantes a China, ¿no? Vietnam, Taiwán, es Ujú. decir, ¿qué han hecho ellos o qué pasa allí? Australia también parece que está mejor, si no me equivoco. Y sí que veo que, no sé, en eso quería ver cómo lo valoras tú, sí que son muy críticos con el Partido Comunista Chino y con la información que le viene desde China, que es bastante opaca y ellos la pusieron, dicen ellos, en cuarentena, nunca mejor dicho, y no sé si eso ha tenido que ver, porque ahora con esto lo que quiero preguntarte es que como se ha abierto también las fronteras a China, que evidentemente esto no es algo contra los chinos, pero sí, habría que investigar, ¿no? Mejor si en Pekín el brote está controlado, si no está controlado, si la información que transmiten, como en su momento no hicieron o ocultaron, ¿no? Es cierta. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver el Partido Comunista de China, la información que viene de China? ¿Hay una incredulidad en Europa hacia los gobernantes? ¿Hay una crisis en todos los sentidos? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, en cuanto a la crisis del liderazgo, pues evidentemente, y yo lo decía esta mañana en un tuit, creo que ha habido tres grandes crisis sanitarias, la conocemos, la crisis de comunicación de la que ya hemos hablado y la crisis del liderazgo, que yo creo que las grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, pues que son normalmente los países locomotor a los que siempre han tirado del carro y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Pues hemos visto cómo se han centrado en gestionar su país primero y poner en duda todo lo demás y creo que lo están haciendo rematadamente mal, esa es mi opinión y los datos están ahí. Respecto a lo que comentabas de China, aún recuerdo en el mes de enero cuando empezaron a llegar las noticias sobre el virus, y estábamos viendo atónitos lo que estaba pasando en Wuhan con esa
es la construcción de aquel hospital, de cómo se cerró la ciudad y demás, pues la gente decía, se nos está ocultando algo. Bueno, evidentemente el Partido Comunista Chino no se caracteriza por su transparencia y todos los países con ese tipo de regímenes pues manejan muy bien la información, ¿no? Sí. O la controlan. Sin embargo, yo desde el principio, y porque tengo acceso a gente, yo he vivido allí, conozco a mucha gente que vive en diferentes ciudades y sobre todo a científicos, ¿no? Con los que hablas, te das cuenta de que la situación en China es, bajo, está absolutamente controlada. Han tenido algunos rebrotes, como el de Pekín, que fue un rebrote muy pequeño, o sea, si lo comparamos con lo ocurrido en Alemania, fue un rebrote pequeño, lo que pasa es que en China ya tienen experiencia y prefieren tomar medidas pronto. Pues yo creo que la situación está controlada. Como bien decías, se han reabierto fronteras. En esa lista no está Estados Unidos y sí está China. Sí, está Esas China, son exacto. decisiones. Sí, estaba sujeta a que tuviéramos Reciprocidad, sí. reciprocidad, perdón, pero China estuvo en esa lista precisamente por esos criterios epidemiológicos, ¿no? Yo creo que la información que nos llega de China, por lo menos bajo mi punto de vista, es relativamente fiable. Seguro que hay algo que se nos escapa y seguramente habrá cosas que nunca vamos a saber. Pero bueno, tampoco tenemos que mirar a China. O sea, la información que tenemos de este país, de estadísticas, es viviendo en un mundo donde, y sobre todo en este país, que tenemos tecnológicas muy importantes, empresas de primer nivel a nivel mundial, y que estemos viendo la calidad de los datos tan lamentable que vemos, a mí me llama mucho la atención el no disponer de información en tiempo real por muchas comunidades autónomas que tengamos y por mucha coordinación que tenga que haber. Es decir, esto, sobre todo manejando una pandemia en la que los tiempos son muy, muy claves, a mí me parece muy, muy lamentable. Y lo mismo lo estamos viendo en otros países. Es decir, la información de Occidente tampoco se ha manejado de forma transparente. O sea que yo creo que hay que ser críticos, primero empezando uno por tu casa. Pablo, con respecto a las vacunas, ¿habrá vacuna en octubre? Bueno, ojalá tuviera una bola de cristal para responderte. Yo creo que es demasiado precipitado, aunque sí que se hablaba de que sobre todo la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, iba a estar en octubre. A mí me parece precipitado, sobre todo con los pocos datos que hemos visto al respecto. En este momento hay 3 vacunas que están en fase 3, es decir, con prueba ya en humanos una cantidad importante de personas. Parece ser que China pues tiene el mayor número de proyectos con probabilidad de éxito, aunque también en Occidente tenemos AstraZeneca Oxford, que es la vacuna inglesa. Tenemos en Estados Unidos tenemos a Moderna, pues que parece que tienen buena pinta, aunque no tenemos esos datos. También tenemos Johnson & Johnson. Yo diría que va a estar bueno, muy reñido, ¿no? Creo que al final va a llegar. Yo me inclino más, ojalá tengamos éxito, porque eso es una gran incertidumbre, ¿no? Cuando se comparte información científica que podamos analizar, vamos a verlo, ¿no? La gente habla de un 80% de probabilidades de que vaya a funcionar, pero no lo sabemos. También tenemos proyectos en este país, en el CSIC, que estamos trabajando en diferentes proyectos y hay algunas cosas bastante prometedoras, aunque yo creo que van un poco por detrás en cuanto a lo que son los test. Todavía están en fase de preclínica o fase 1, algunos proyectos. Pero ojalá, ¿no? Ojalá tenga éxito. Yo creo que llegará, pero va a haber que esperar, sobre todo porque no es solamente el dar con ella, sino lo que es la fabricación. Y eso estamos hablando de miles de millones de dosis y posiblemente vaya a tardar un poco más. Y en los estudios y en las pruebas de ensayo que ya se están haciendo de la vacuna, ¿será esa vacuna contra el coronavirus como la gripe? Es decir, ¿nos garantiza al 100% la inmunidad o no? Bueno, lo que hay que decir es que hay diferentes técnicas que se están estudiando. Hay algunas que se parecen más a la vacuna de la gripe, como bien decía. Sobre todo los chinos están siguiendo esa línea, que son lo que llaman virus inactivados, mientras que tenemos luego otro tipo de vacunas que nunca se han llegado a construir a nivel humano, que utilizan ARN mensajeros o, bueno, diferentes técnicas, ¿no? Cada una funciona de una determinada manera. Entonces, bueno, la que te comentaba de los chinos, por ejemplo, tienen 2 que sí, que se parece más a cómo funciona la de la gripe y sabemos que esas vacunas funcionan.
Las otras, pues hay un poco de incertidumbre, porque como te decía, nunca se ha desarrollado una vacuna en humanos que utilice ese tipo de técnicas. Ojalá vayan bien. Pero a mí una cosa que me llama la atención es que hasta ahora hemos visto muchos anuncios que yo creo que iban más dirigidos a mover el precio de las acciones, pero se ha compartido muy poca información técnica y científica para analizar realmente cómo están funcionando esos ensayos. Hemos tenido acceso a algunas informaciones sobre la vacuna de Pfizer y tiene muy buena pinta. La vacuna de Oxford es verdad que también han compartido datos y bueno, también surgen algunas dudas, pero luego hay otras que, bueno, hay mucha opacidad respecto a cómo están funcionando esos ensayos y creo que eso es muy importante, ¿no? Que se comparta y veamos dónde estamos. Esta es una carrera en la que empezaron muchos caballos, ahora yo creo que hay en torno a unas 18 que tienen visos de llegar a la recta final y posiblemente en algún momento alguna de ellas abandone y se unan esos recursos. Pero bueno, el mundo entero está inyectando recursos, tanto económicos como humanos, en que esto sea una realidad muy pronto y lo necesitamos. ¿Desaparecerá el coronavirus o estará ya incorporado en nuestras vidas? ¿Cómo será la vida después de la vacuna? ¿Seguiremos con el uso de mascarillas? ¿Seguiremos con ese miedo? O sea, porque claro, tampoco sabemos si con la vacuna, porque claro, vacuna de la gripe hay, pero la gripe sigue estando. Sí, puede ser que se convierta en algo endémico. De hecho, hay científicos que yo respeto mucho que piensan que se va a convertir en algo endémico, algo con lo que conviviremos. Pero bueno, nadie lo sabe, ¿no? Puede ocurrir como ocurrió con el SARS-1, que de repente esto desaparezca. Desaparece. Es decir, si los científicos de medio mundo, que son mentes privilegiadas y que están metiendo días y noches en este estudio, pues no tienen la respuesta, yo que soy un mero investigador menos, ¿no? Ojalá sea así. Pablo, por último, ¿recomendaciones para este verano? Sé que las repites muchas veces, pero creo que nunca está de más en vista de los rebrotes. Sí. Bueno, sobre todo que nos grabemos a fuego que el virus sigue con nosotros. Que no es solamente una cuestión de si tú te vas a infectar o no, sino que tú puedes ser asintomático, presintomático y no contagiar, no sufrir daños graves, pero tú puedes contagiar a alguien de tu familia más mayor y ponerles en serios aprietos. Cosas que ya conocemos, hay que evitar, como sea, los espacios cerrados, con mucha gente, con pocas distancias y mala ventilación. Es decir, aunque estemos tentados en entrar en un bar y estar todos muy juntos, poca ventilación, eso es peligroso. Cuanto más tiempo pasemos al aire libre, mejor. El uso de mascarillas para mí es fundamental. Ya sé que me repito mucho en este tema, pero es fundamental que tengamos conciencia, aunque es verano y hace calor, de que es una parte esencial para controlar estos rebrotes. Y que vayamos pensando en esas distancias, ¿no? Es un verano excepcional y nos lo tenemos que tomar como tal, con lo cual pues se nos va a pedir un poco más de esfuerzo y ojalá en octubre, noviembre veamos que esto ya no está con nosotros, que desaparezca, que tenemos una vacuna o un remedio, ¿no? Ojalá, pero mientras tanto con mucha cabeza y con mucha precaución. Pues muchas gracias, Pablo Fuentes, por haber estado con nosotros en Libertad Digital Televisión y una vez más, enhorabuena por tu gran Muchas trabajo gracias de a vosotros. investigación. Gracias a vosotros. Un saludo.